a hablar un par de temas de lo más importante. Eh, pero de manera general, por ejemplo, Daniela, ¿tú qué me puedes decir sobre las frutas y hortalizas en cuanto a nutrientes? Ah, En cuanto a nutrientes, encontramos muchos compuestos funcionales en las frutas y pues el mayor eh, macronutriente de estos es el carbohidrato o los hidratos de carbono. Ok. Compuestos funcionales también importante lo que nos dice Daniela. Sí, como siempre hemos hablado, o sea, por ejemplo, yo en la dieta puedo dejar cualquier tipo de alimento, menos las frutas y hortalizas. O sea, bueno, puedo dejar algunas sin, por ejemplo, tengo una alergia o alguna cosa específica, pero dentro de mi dieta es lo único que no puedo dejar y debería comer variado son frutas y hortalizas. De ahí, por ejemplo, si quiero dejar productos lácteos, no pasa nada. Si quiero dejar productos cárnicos, no pasa nada. Siempre y cuando yo esos nutrientes los supla a través de mi dieta, obviamente. Pero yo no puedo dejar las frutas y hortalizas. Esa es la base fundamental siempre de cualquier dieta. Eh, Melanie, ¿tú qué me puedes decir de manera general de las frutas y hortalizas? Por qué son tan buenas? Porque tiene todos los, bueno, no todos, tiene la mayoría de los nutrientes esenciales para nuestra dieta y siempre debemos incluirlos. Ok, ¿y crees que aquí en Ecuador se consumen muchas frutas y hortalizas? ¿O no muchas? O sea, a pesar de que en Ecuador tenemos una gran variedad y no son tan caras como en otros países, lamentablemente no se consume. No, bajo tu perspectiva no se consume tanto. Claro, no. O sea, yo aquí en donde yo vivo, las personas es como que hay bastantes tienditas así, pero no, es como que compran lo básico, solo la ensalada de lechuga, tomate y un poquito y no consumen más. No. Ujú. Ok, creo que es una percepción en general en todo el país puede ser. Lenin, ¿tú qué opinas del consumo de frutas y hortalizas en Ecuador? ¿Crees que es alto o no tanto como debería ser? A mi parecer, o sea, no estamos en un consumo tan alto y tampoco en un consumo tan bajo. Creo que estamos en un punto, o sea, en la mitad, un punto de quiebre, porque hay muchas personas que, como Eric, que son veganas, vegetarianas, entonces ellos sí tienen un alto consumo de todo lo que son las frutas, hortalizas, vegetales. En cambio, otras personas que no consumen tanto eso, pero sin embargo las tienen presentes en sus dietas. Ya, ok, puede ser un punto medio. Aunque debería ser alto, ¿no es cierto?, para ser un país que las frutas y hortalizas son baratas. O sea, si nos ponemos a comparar con otros países o con otros alimentos, es barato. O sea, no es caro ir a una frutería y comprar bastantes frutas y hortalizas. Erika, ¿tú qué opinas de lo que dice Lenin? ¿Crees que sí se consumen normalmente frutas y hortalizas? No, yo creo que el consumo acá es muy pobre todavía. O sea, siento que tenemos mucha variedad, muchos recursos, pero todavía no he encontrado como que las formas de utilizarlos. O sea, me parece que, como decía Mela, por ejemplo, ensalada de lechuga y tomate. Y realmente hay tantos vegetales como para hacer unas ensaladas tan chéveres. Y como que igual hay ensaladas que incluyen frutas o hay maneras como que un poco más divertidas o más ricas de consumir vegetales y no sé, como que incentivar mucho también a la salud porque tienen un montón de vitaminas, tienen fibra, tienen minerales, entonces sí hace un montón de falta. Considero que, no sé, yo siempre le digo a la gente como que trata de que tu plato se vea 50-50, así como que sea lo que sea que comas, sea que comas carnes, no comas carnes, trata de que tu plato se vea 50-50, o sea que el plato, la mitad siempre esté lleno de vegetales. Y como que siento que esa es una estrategia de impulsar la salud, entonces yo siento que acá falta un montón todavía. Ya, sí, yo creo que, eh, sí, claro, lo que nos decía Melanie, solamente lechuga, tomate y por ahí algo más, dependiendo de la comida. Cuando yo no estoy de acuerdo con la frase de comer de todo, porque comer de todo puede implicar, ¿no es cierto?, comer galletas, pan blanco, harinas refinadas. Pero en frutas y hortalizas ahí se aplica comer de todo. Hay que comer absolutamente de todo porque si es que yo me baso, por ejemplo, solo en tomate y lechuga,
y puede ser que tenga el tomate algún antinutriente y lo estoy consumiendo todos los días, todos los días. Puede ser que eso se acumule en mi cuerpo y en algún punto tenga un problema. Si mal no recuerdo, en el tomate, por ejemplo, el tomate que no está muy maduro también puede tener solanina. O sea, como la papa puede tener solanina. Entonces, todos los días estoy comiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Quizás en algún punto sí se acumula y los beneficios del tomate, que son muchos, en algún punto el antinutriente o el tóxico natural que está ahí también puede ser un problema. Pero de lo normal, esos tóxicos naturales se eliminan súper rápido. Pero si es que yo le estoy dando a mi cuerpo todos los días del mismo, el mismo, el mismo, sí quizás puedo tener un problema a largo plazo. Entonces, hay tantos vegetales y hay tantas frutas que nos pueden dar tantos compuestos antioxidantes principalmente o compuestos que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades. Prevenir, como siempre lo decimos, ¿no es cierto? Los alimentos no son medicamentos, pero sí nos pueden ayudar a prevenir, sobre todo porque nos ayudan a evitar oxidaciones que vienen del ambiente. Obviamente alguien puede tener algún, por ejemplo, hablando de cáncer, algún daño genético o estar expuesto a olores de algún metal pesado o de compuestos tóxicos que me pueden dar un cáncer independientemente de lo que consuma. Pero si tengo una dieta en frutas y hortalizas, es muy probable que pueda prevenir distintas patologías graves. Y lo más importante de las frutas y hortalizas igual es que pueden desplazar alimentos que no son buenos. ¿No es cierto? Digamos que media mañana alguien va a la cocina porque tiene hambre y ve manzanas, se va a comer una manzana, si ve plátanos, un plátano, pero si ve galletas, se va a comer galletas. Entonces, eh, pueden desplazar y que quizás es de lo más importante. O sea, ya como les decía lo del agua, ¿no es cierto? O sea, tomar el almuerzo en el agua no es nada milagroso, pero lo mejor es que puede desplazar bebidas azucaradas. Si tengo agua, nadie va a tomar otra cosa porque está tomando agua. Entonces, ese desplazamiento de alimentos que no son buenos por alimentos que sí sabemos que son buenos es súper interesante también. He puesto súper poquito solamente para conversar un poco igual de los nutrientes que pueden tener las frutas y vegetales. Realmente en macronutrientes, hablando de frutas específicamente, las frutas no tienen macronutrientes tan fuertes, o sea, la cantidad de azúcar que hay ahí es poca, lo que más tienen es agua, pero en micronutrientes sí que tienen muchos micronutrientes, o sea, minerales y vitaminas. Es lo que les hace interesante. Obviamente hay algunas frutas que pueden variar, por ejemplo, proteína no vamos a encontrar en las frutas, o sea, no hay proteína en las frutas, eso es un hecho. Pero lo interesante es que el azúcar de las frutas no está asociado a ninguna patología. En la última, en el último informe que sacó la MS en contra del azúcar, que por fin lo sacó, que si no me equivoco fue en el 2015, habló mucho de los azúcares libres, lo malo que son, que no debemos tenerlos en nuestra dieta, que no hace falta consumir azúcar. Pero lo dijo muy claro también, el azúcar de las frutas no está asociado a ninguna patología, ni a sobrepeso, ni a obesidad, porque al estar en su matriz, al estar en contacto con otros ácidos orgánicos, con otros compuestos, con la fibra, en nuestro organismo se metaboliza de una forma muy distinta que el azúcar libre, que ese sí que nos puede hacer mucho daño. Bueno, y si hablamos de hortalizas, por ejemplo, hortalizas o de vegetales en general, nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la papa, que ese sí tiene una fuente mucho más elevada de almidón, pero a pesar y todo, tampoco es tan elevada la fuente de almidón que va a tener. O sea, tiene bastante almidón, pero en su composición, el mundo vegetal es agua, tiene mucha agua. Entonces, al estar enmascarado todos estos compuestos con otro tipo de componentes, les hace diferentes al momento de nosotros consumirlos. Eh, y si hablamos del mundo vegetal, vamos a encontrarnos también con, por ejemplo, con chochos, que ese sí es una fuente interesante de proteína, tiene mucha proteína, garbanzo igual, o sea, cada cosa tendrá algo distinto. Semillas que podrán tener, por ejemplo, muchos ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, eh, pero las frutas no, por ejemplo, no es una fuente de lípidos tampoco. O sea, no hay una... Bueno, el aguacate sí tiene lípidos, pero es la excepción, se puede decir. De ahí las frutas normalmente no tienen macronutrientes, las hortalizas, algunas sí, otras no. Pero lo que más nos va a interesar ahí son estos micronutrientes súper interesantes. Y bueno, el agua también que tiene. En vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles, como todos sabemos,
vitamina C y vitamina B. La única que también creo que hemos conversado que no tienen el mundo vegetal es la B12, ¿no es cierto? La B12 es la que quizás si alguien es vegano se debería suplementar con B12 porque no lo encontramos. Erika, ¿tú qué haces con la B12? ¿Qué sueles hacer? Porque tú tienes una dieta vegana, ¿no es cierto? O sea, estaba comiendo huevo como que unas 2 veces al mes por recomendación de la nutricionista, pero ya no estoy comiendo. Pero todavía no me considero vegana, la verdad creo que me falta mucho. Yo tomo B12 y me compré también complejo B. Entonces estoy alternando. Me tomo B12 un día, me tomo complejo B otro día, pero tampoco tomo todos los días de la semana porque tuve un problema de acné y la dermatóloga me dijo que muchas veces cuando tomas muy seguido vitaminas del complejo B te puede dar una reacción contraria y te puede causar acné o dermatitis. Entonces ahorita la verdad es que me estoy tomando unas 4 veces a la semana nomás, pero no dejo de tomar, o sea, siempre tomo y también uso, por ejemplo, levadura nutricional, que es como que tiene B12, entonces creo que eso está bien. Ya, y claro, y tampoco hace falta, ¿no es cierto? Porque debemos ver la dosis diaria recomendada y muchas veces los suplementos tienen mucho más. Es como la vitamina C, es 60 miligramos la dosis diaria recomendada y las pastillas tienen 500 a veces o estos efervescentes tienen 500 o 1000 miligramos, que es un montón. Pero al ser una vitamina hidrosoluble, simplemente la estamos eliminando, entonces no es que se quede ahí un montón de tiempo y está esperando para ayudarnos. Entonces, quizás consumir todos los días igual es un gasto innecesario también, o sea, habría que ver. Pero interesante que no te descuides de esa vitamina, porque sí puede haber algún problema. Sebastián, ¿tú qué me dices con la vitamina B12? ¿Cómo la llevas? Yo principalmente, cuando fui a mi nutricionista, que es un nutricionista deportivo, como queso, tomo leche, huevo y todo, o sea, a diario, dijo que no era necesario que yo me suplemente con vitamina B2. Entonces, no me suplemento. Ah, bueno, está bien. Claro, si es que tú consumes productos lácteos, ovo lacto vegetariano, está bien, porque no necesitarías y es lo que siempre hablamos, una persona que es joven, que es sana, que si no practica algún deporte, porque ahí quizás sí necesitamos una suplementación diferente, eh, no necesitaría un suplemento, porque nosotros en la dieta tenemos todo, o sea, no hace falta, tenemos nuestra ingesta diaria recomendada. Eh, las vitaminas liposolubles pueden ser un poquito más complejas, porque estas se pueden quedar almacenadas en las partes lipídicas, en la grasa. Eh, pero igual, ahí tenemos, por ejemplo, los carotenoides, que son las provitamina A, que poniendo el ejemplo del tomate, ahí nos encontramos mucho en el tomate la provitamina A, que luego se mezcla en nuestro organismo, si no me equivoco, con colesterol para hacer la vitamina A que necesitamos. Eh, y bueno, dentro de los vegetales, sobre todo, podemos encontrar hoy en día un montón de estudios sobre biodisponibilidad, que es esta capacidad de la cantidad de nutrientes que puede absorber nuestro organismo del alimento que estamos consumiendo. Porque no siempre, o sea, por ejemplo, si, no sé, si la espinaca tiene X cantidad de hierro, no es que todo ese hierro nosotros lo absorbemos, no es biodisponible totalmente. Eh, Normalmente en la carne es mucho más biodisponible, aunque en algunas frutas y vegetales también. Pero si no me equivoco, el de la espinaca, por ejemplo, no es tan biodisponible. Entonces yo debería consumir un poquito más si es que estoy solamente adquiriendo el hierro de ahí. Pero ahora se ha visto muchas cosas, o sea, por ejemplo, es cuestión de investigar. Los carotenoides son liposolubles. Entonces, si yo a los carotenoides que están en el tomate o en cualquier vegetal les mezclo con aceite y le doy un poquito de calor quizás, son mucho más biodisponibles que si me los como crudo. O sea, el tomate, por ejemplo, mezclado con aceite de oliva y frito, esos carotenoides, principalmente el licopeno, sería mucho más biodisponible que comerlo crudo, porque estos se van a mezclar en el aceite y el aceite cuando entra en nuestro cuerpo va a permitir que ingrese mucho más licopeno o los carotenoides a nuestro organismo, o sea, se va a absorber más.
De lo contrario, crudo sí se va a absorber, pero no en su totalidad, quizás mucho, mucho menos. Entonces, ese tema de la biodisponibilidad es un tema que hoy en día he visto que se hace mucho. Eh, en Europa, en Estados Unidos principalmente, se hacen investigaciones con estos aparatos de biodigestibilidad que emulan un estómago humano, un tubo digestivo humano. Está ahí el estómago, está el intestino grueso, el intestino delgado, y obviamente ponen las enzimas, ponen el ácido clorhídrico, todo lo que puede tener un estómago, el intestino delgado, tal cual. Entonces le dan alimentos en distintas formas y analizan cuál es el que más absorbe. Y por eso les comentaba esto de los carotenoides, por ejemplo. Si yo sé que un compuesto puede ser liposoluble y yo lo mezclo con aceite, va a ser mucho más biodisponible que si no lo mezclo con algún lípido, porque ahí va a entrar mucho más. Al igual que la chía, que creo que en alguna charla alguien nos habló, que cuando se machaca la chía es mucho más biodisponible que si es que alguien lo come directamente, porque cuando lo come directamente o si solamente está remojada en agua, no se absorbe casi nada. Tiene que estar rota su estructura, a diferencia de otras cosas que hemos hablado de la matriz, para que sus componentes antioxidantes o lo que tenga puedan ser absorbidos. Y es porque nuestro intestino delgado absorbe cosas pequeñitas muchas veces, no puede, ni siquiera puede absorber un disacárido que es pequeño, ¿no es cierto? No puede absorber sacarosa. Tiene que romper la sacarasa, la sacarasa rompe la sacarosa en fructosa y glucosa y ahí sí la podemos absorber. Entonces, por eso no es tan sencillo a veces lo de los nutrientes, porque nuestro organismo no puede absorber muchas partículas a veces que sean un poquito grandes. Y otro ejemplo de biodisponibilidad que ahorita se me viene a la mente, no sé si lo hemos conversado alguna vez, es lo de el huevo crudo versus el huevo cocido, ¿no es cierto? Que se tenía el mito, y eso se sigue teniendo. Ayer justo estábamos, y ahorita me vino el ejemplo porque en la otra universidad donde doy clases de gastronomía, justo estábamos hablando de algunas cosas de cocción del huevo, las diferencias, por ejemplo, de cocción entre el huevo y las proteínas, que por qué cuando nosotros ponemos en calor el huevo se hace súper fuerte, se hace súper duro, pero mientras tanto una papa se hace suave. La diferencia, por ejemplo, entre carbohidratos y proteínas. Pero justamente les pregunté y algunas personas que ahí están en gimnasio me contaban que sí, que hay un montón de personas en el gimnasio que se comen, o sea, hacen un batido y ponen huevo crudo ahí y se lo toman. Entonces, ya se ha investigado, y esa no es de investigación de ahora, sino es una investigación súper ya antigua, que se determinó que cuando existe esta cocción, las proteínas obviamente cambian su estructura, se hacen más rígidas, cambian su composición molecular tridimensional, por eso se hace fuerte. Y esa composición es mucho más fácil para que nuestro organismo rompa los enlaces peptídicos y puedan los aminoácidos ser liberados y ser absorbidos, que cuando está crudo. Entonces la diferencia creo que es el crudo 20% de asimilación y el otro 60-80%. O sea, es muy fuerte la diferencia de la biodisponibilidad de cada uno. Y aparte, obviamente, lo de la seguridad alimentaria, porque el huevo está asociado a salmonela, porque las gallinas normalmente en su tubo digestivo tienen esa bacteria. Entonces, como tienen esa bacteria, a ellas no les hace absolutamente nada la salmonela, a nosotros sí. Consumir huevo crudo sí puede representar un peligro fuerte de salud. Y no en vano, no sé si en micro hablaron sobre salmonelosis, pero yo me acuerdo que en la maestría cuando tuve micro, nos dieron un montón de ejemplos por ejemplo, bodas o de cumpleaños de un montón de gente donde todos se enfermaron y era porque en la ensalada le pusieron mayonesa y esa mayonesa se hizo con huevos crudos. Y en los huevos crudos estaba la salmonela. Todo estaba súper bien, pero al no cocinar, al no tener una cocción en esos huevos, todos se contaminaron porque todos se ponían mayonesa para todo. Así que es peligroso también por esa parte. Pero bueno, el tema de la biodisponibilidad es un tema bastante en boga y en nutrición creo que es el futuro más o menos ahí de cómo va a ser la nutrición después. Porque quizás ya después con tanta investigación nos van a decir, esta fruta cómela así o este vegetal así. O sea, nos van a dar pautas súper fuertes de cómo consumirlos para absorber más los nutrientes. Pero de manera general igual lo vamos a consumir y por eso esta dieta variada de frutas y hortalizas, porque si es que en uno no lo consumo tanto, quizás en otro sí hay el hierro que necesito. Por ejemplo, el chocho también tiene mucho hierro, pero no sé cómo será la biodisponibilidad del hierro del chocho. Sería de ver.
O sea, el chocho es un alimento súper interesante. Es muy bueno. Tiene muy buenos nutrientes y por eso quizás en el pasado tuvimos la suerte aquí, sobre todo en la sierra andina, de tener ese vegetal para que puedan tener sus necesidades de hierro a diario. Ya los minerales, también muchos, el problema de algunos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de toxicidad de los alimentos? De que algunos vegetales pueden tener algunos antinutrientes que inhiben la absorción de ciertos minerales. Por ejemplo, la espinaca, si no me equivoco, tiene ácido oxálico. Y este ácido oxálico inhibe la absorción del hierro. O sea, se enmascara, se mete donde está el hierro, o sea, lo enmascara y el organismo no lo reconoce como hierro y no permite que se lo absorba. O sea, son quelantes de minerales. No solamente el hierro, sino algunos. Lo bueno es que estos antinutrientes normalmente con calor se pierden. Entonces, si es que le damos cocción, se perdería. Entonces, si consumimos varios vegetales, algunos sería interesante también consumirlos cocinados. O sea, no siempre todos crudos, porque pueden tener estos antinutrientes algunos. El brócoli, ¿se acuerdan? Ese es uno que me acuerdo siempre, que tiene compuestos bociogénicos. Estos compuestos inhiben la absorción del yodo. Y ese sí está súper estudiado. Bueno, las crucíferas en general, que puede ser el brócoli, la col, la coliflor, el rábano también tiene estos compuestos. Pero al momento de la cocción estos compuestos se pierden. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso, que los vegetales pueden tener algunos antinutrientes y también a veces algunos compuestos tóxicos, pero en cantidades mínimas. Esos no se pierden con el calor, solamente hay que tener cuidado de no consumirlos mucho si es que tenemos una dieta solamente de un vegetal. Pero los minerales obviamente tenemos muchos, pero sí hay que tener, los minerales están en todo lado y como necesitamos fracciones tan pequeñitas, entonces si no lo consume en una fruta, lo más seguro es que esté en otra, si no está ahí, está en otro vegetal. Entonces, si todos los días yo estoy consumiendo frutas y vegetales, voy a tener voy a suplir mis necesidades de minerales al día sin ningún problema. Igual de vitaminas. Por eso tan importante todo esto del hierro, del calcio, de los antinutrientes. Y hay que tener eso siempre en cuenta. Esperemos que igual sigan existiendo más investigaciones porque muchas de estas no son tan concluyentes. O sea, por ejemplo, lo de las semillas. Comer semillas hay que tener cuidado. Nadie creo que coma, pero sí, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, semillas de manzana igual pueden tener algunos compuestos tóxicos. O las semillas del durazno. Esas sí son súper malas porque tienen compuestos derivados del azufre súper fuertes. En Francia, por ejemplo, ahí existió una empresa que empezó a vender harina de la pepa, o sea, molía la pepa del durazno y eso era súper peligroso. Es más, quitaron el producto inmediatamente cuando se dieron cuenta, pero hacer, por ejemplo, harina de semillas, de ese tipo de semillas, sobre todo de frutas, puede ser un poquito complejo. Hay que estudiarlas bien. Ok, en cuanto a la fibra, ya. En cuanto a la fibra, Yasmín, ¿qué me puedes decir de la fibra? ¿Qué has escuchado en, en todo lo que han visto de Nutri sobre la fibra? ¿Por qué nos aconsejan comer la fibra? Ujú. La fibra muchas veces es esa membrana celular de las plantas, ¿no? La celulosa. Y es lo que nosotros no podemos absorber y como que va limpiando nuestro intestino, como está casi entera, va raspando esas partes, esos desechos que tenemos en nuestro intestino y nos ayuda obviamente a evitar el estreñimiento y por eso dicen que es bueno consumirla. Ya, muy bien. Sí, es todas estas partes. Bueno, la fibra es un carbohidrato, como ya habrán visto en biología, en bioquímica, pero de manera general, bueno, tenemos ahí celulosa, hemicelulosa, pectina, y es lo que permite tener la estructura que vemos de una manzana, de una pera, de todas las frutas, de las plantas. Porque si nosotros vemos, no sé, una manzana, la manzana, ¿qué tendrá? 85% de agua. Y no, el agua no se está saliendo por ahí, ¿no es cierto? Vemos una estructura súper fuerte. Y es por la pared celular que tiene. Y esta pared celular son estos carbohidratos
estructurales. La única diferencia con el almidón, por ejemplo, es que la fibra se une mediante enlaces beta y el almidón mediante enlaces alfa. Y nosotros tenemos alfa milasa, no tenemos beta milasa para romper. Pero como nos decía Yasmín, los microorganismos de nuestros intestinos sí tienen beta milasa, por ejemplo. Ellos sí pueden romper la fibra y pueden consumir esa fibra y pueden ayudarnos a mejorar la digestión, crean ácidos grasos de cadena corta, crean algunas cosas. Entonces, se puede decir que la fibra es para nuestros microorganismos que ahí nos ayudan a mejorar nuestra digestión. Es muy importante la fibra, pero nos encontramos en todo, o sea, en todos los vegetales, en todas las frutas, en el cereal también. Por eso hablamos de cereal integral, ¿no es cierto? De harina integral, porque cuando tenemos harina refinada es cuando se le ha quitado la fibra. Y ahí es un problema, porque cuando está la fibra ahí en la harina, enmascara el almidón, entonces ya no se nos hace tan fácil digerir ese almidón cuando comemos pan, por ejemplo, cuando comemos, no sé, fideo integral. Ya no es tan fácil, desde la boca ya se va rompiendo el almidón, porque tenemos alfa milasa. Pero es súper rápido, en la saliva el proceso de digestión es muy rápido, sobre todo el alfa milasa, porque es muy poco tiempo. Y cuando entra, por ejemplo, el alfa milasa, entra ya, o sea, digamos que tenemos alfa milasa en nuestra lengua. Y nosotros consumimos un almidón, ese rato lo está rompiendo, pero es tan rápido que va al estómago y el ácido clorhídrico del estómago inhibe inmediatamente la alfa milasa. Es muy ácido, la alfa milasa no puede resistir pHs tan ácidos. No es como las proteasas que sí resisten pHs ácidos. Pero si es que la alfa milasa de mi lengua ese rato se encuentra con una harina integral, esa protección de la fibra no permite que se empiece a digerir, por ejemplo, desde ahí. Entonces la digestión se empieza a demorar y la ruptura de esos enlaces glucosídicos de la glucosa del almidón va a ser mucho más lenta. Entonces por eso se recomienda alimentos integrales, porque de lo contrario ya desde la boca ya quizás ya tengo glucosas. Ya tengo glucosas y esto ya se empieza a comportar como azúcar. Por eso, no me acuerdo el nombre de este científico de Harvard, que es un nutricionista súper interesante, súper importante. Él decía que comer pan es como comerse cucharadas de azúcar, como comer pan blanco, es lo mismo. O sea, en nuestro organismo se rompen glucosas y nos va a dar casi igual. Entonces, que nos deberíamos dar cuenta que al comer pan estamos comiendo cucharas de azúcar para que nos demos cuenta de lo malo que puede ser comer todos los días pan blanco. Y la única diferencia es que el almidón, la característica del almidón es que al juntarse las glucosas no nos da ese sabor dulce. O sea, el almidón no tiene un sabor dulce. Pero no porque no nos dé el sabor dulce que tienen los disacáridos o los monosacáridos, no quiere decir que en nuestro organismo luego sí se comportan como monosacáridos. Entonces la fibra es súper importante, es bastante complejo. De ahí, aquí por ejemplo, esta es la estructura básica de la pectina, que debe ser la estructura más compleja de todo el reino de carbohidratos, me imagino, porque la pectina, que es considerada una fibra, está compuesta por muchos tipos de azúcares. Todos estos son azúcares distintos, o sea, monosacáridos distintos. Entonces es súper complejo. Esto es imposible que nuestro cuerpo lo pueda sintetizar. Después, los microorganismos sí tienen algunas enzimas para romper, pero miren la estructura de una pectina, es extremadamente compleja. Está unido por unidades de ácido galacturónico, que es una estructura, es una variable de la estructura de la galactosa. Entonces, en la galactosa cambia un grupo funcional y se transforma en ácido galacturónico. Y ahí se van uniendo otro tipo de monosacáridos, como la ramosa, piosa, fucosa. Hay infinidad de monosacáridos, ¿no es cierto? Hay muchos. Y la pectina principalmente se forma de un montón. Por eso lo puse, porque me parece una estructura súper interesante, porque no nos encontramos en la naturaleza una estructura así en cuanto a monosacáridos como la tiene la pectina. Se usa mucho también en cocina. La pectina se usa para, por ejemplo, espesar cosas. No sé, creo que alguien alguna vez me contó que se hacía mermelada. Y si le ponen ahí pectina, o por ejemplo la pectina que está mucho en la cáscara de la manzana, le ponemos de eso y nos ayuda a gelificar. Se puede decir que de forma natural ahí podemos conseguir pectina. De ahí ya venden en polvito.
supone un poquito y eso en la industria se usa mucho. Pero es una estructura muy compleja. Y de ahí tiene otras cosas. La pectina es algo súper interesante de estudiar la pectina porque varía mucho su composición y tiene un montón de cosas interesantes. Y tiene 3 estructuras diferentes con estos nombres que están aquí. Pero básicamente lo puse para que veamos qué compleja puede ser igual una estructura de fibra. Bueno, en este caso de pectina, porque la fibra es más simple. Pero como vemos aquí, tenemos un montón de compuestos distintos a los que nosotros estamos acostumbrados en nuestra dieta normal. Y estos van a ir a nuestros intestinos y los microorganismos sí que pueden romper muchas de estas estructuras y lo consumen. Y ahí finalmente con los compuestos que hemos hablado, esto ya hemos hablado un montón, igual lo hemos hablado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ya no lo vamos a repetir mucho, pero los compuestos bioactivos es lo más importante que nos encontramos ahí. Compuestos antioxidantes, compuestos azufrados, todos nos ayudan en la prevención de distintas patologías, sobre todo de orden cardiovascular. Entonces, lo que hacen es evitar oxidación. Ya nuestro organismo tiene mecanismos para evitar oxidaciones. Tiene enzimas. La más famosa, bueno, entre algunas tenemos la peroxidasa. ¿Se acuerdan que alguna vez hicimos incluso una práctica de peroxidasa que rompe la estructura del peróxido de hidrógeno? Tenemos una enzima que se llama superóxido dismutasa también, que ayuda a evitar oxidaciones. Pero estos componentes, o sea, estos antioxidantes que pueden entrar a nuestras células, hacen lo mismo, evitan o ayudan a nuestros mecanismos a evitar oxidaciones. Entonces, por eso esta prevención, o sea, si estamos siempre con estos componentes y en algún punto una célula tiene algún problema o algo, estos nos pueden ayudar a evitar que se oxide y luego traiga estas reacciones en cadena de radicales libres que son tan complejas. Entonces, interesante lo de los compuestos bioactivos. Están, eso sí, en todas las plantas, en todos sus frutos, o sea, en el reino vegetal, nos encontramos algo que no nos encontramos en el reino animal. Por eso tuvimos la otra clase también de la comida tabú, cuando hablábamos de que comer carne es comer carne. Me va a dar casi lo mismo, ¿no es cierto?, de comer carne de una rata que carne de un cerdo, carne de un humano. Va a estar compuesta de aminoácidos, no va a tener ninguna sustancia mágica para curar cosas, como se suele decir en algunos lugares del mundo. Es carne, no va a ser ni bueno ni malo, es carne, va a tener proteínas de calidad. Y como, bueno, quizás como dato, no sé cuánto pueda quedar en la carne, pero los únicos animales, los únicos mamíferos que, por ejemplo, pueden sintetizar, no sé si ahora hablaron en bioquímicas sobre eso, que pueden sintetizar vitamina C en su cuerpo, o sea, que pueden crear vitamina C, son los caballos y los cuyes, porque tienen una enzima para sintetizar, o sea, ellos no necesitarían consumir vitamina C a partir de la dieta, porque con distintos componentes, si no me equivoco, a partir de la glucosa y de algo más, y a través de una enzima, que es no me acuerdo el nombre porque es súper complejo ese nombre de esa enzima, pueden sintetizar vitamina C, que eso es súper interesante, pero el resto no. Entonces no sé si pueda quedar algo de vitamina C en la carne, creería que no, porque lo usan para sus procesos metabólicos, pero de ahí la carne es carne, pero en el mundo vegetal sí nos vamos a encontrar cientos de compuestos distintos, y esto lo hace interesante desde el punto de vista nutricional. Los compuestos bioactivos de las plantas, que igual se sigue investigando, y aquí otra vez entramos en lo de comer variado. Hay tantos que no importa cuál consumamos, todos nos van a ayudar. Entonces, si alguien no consume una fruta porque tiene alguna reacción alérgica, lo que sea, en otras nos vamos a encontrar compuestos muy parecidos, están ahí. Entonces, por eso siempre, por lo menos 5 raciones entre frutas y vegetales deberíamos consumir al día. Como nos decía Erika, la mitad debe de ser de vegetales en un plato. Y por ejemplo, en lugar de tomar un jugo, deberíamos también tener una fruta ahí cortada y ya está. La fruta tiene mucha agua, así que ahí pudiéramos consumir la fruta y no en un jugo todos los días. Del jugo tampoco sería bueno. Y eso que nos dijo Erika es lo que nos dice la escuela de Harvard y de Oxford de nutrición
hoy en día. O sea, el plato, ellos ya no hablan de pirámide, hablan de un plato. Y el plato, la mitad es vegetales, así directamente, la mitad son vegetales. Y ya no se habla de pirámide porque ellos consideran que la pirámide presta confusión de las personas de qué pueden comer. O sea, asumen que porque está aquí igual puedo comer un montón o acá quizás puedo comer menos si le pongo un poquito más de lo de arriba o algo así. En cambio, en un plato es como que súper directo. Tienes que comer la mitad de vegetales, frutas, la otra mitad, un 25% de proteína, otro 25% de otra cosa. Y alguien que ve eso sabe que el plato es así. O sea, no queda a subjetividad de decir, bueno, si está aquí arriba igual puedo coger un hito, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner ahí una galleta en el almuerzo porque igual está en la pirámide. Y es lo que ha pasado. Así que hoy en día se está, bueno, las instituciones serias. En Europa hay muchos conflictos de intereses y eso hablaremos en epidemiología mucho, en una clase que hay mucho conflicto de interés en cuanto a la parte nutricional, entidades nutricionistas que sacan estas pirámides con la industria alimenticia, porque ahí luego se ve que la industria está patrocinando un montón de congresos, un montón de cosas de estos centros de nutrición que son los que dan las pautas a la población y obviamente no se pueden ir en contra de ellos y ahí nos encontramos un montón de cosas súper raras. Pero eso no pasa, por ejemplo, con Harvard, con Oxford, que se manejan independientes totalmente. Y así debería ser. Porque si hay conflicto de intereses, es como que a mí no sé, me auspicia Coca-Cola y es muy difícil que si me auspicia con mucho dinero, yo en un congreso pueda hablar mal del azúcar o de Coca-Cola. Porque obviamente me está auspiciando y quizás todo ese congreso que cuesta $30,000 lo está pagando Coca-Cola. Entonces, ¿cómo voy a hablar mal del azúcar o de la Coca-Cola? Eso es complejo en el mundo de la nutrición. Y pasa y ha pasado mucho. Pero bueno, ahí en la materia de epidemiología tenemos justo una clase solamente de esto de los conflictos de intereses de empresas con distintas cosas de nutrición. Listo, entonces hablamos súper rápido de los nutrientes porque asumo que eso han hablado en muchas materias. Desde biología hemos visto creo que los nutrientes, en bioquímica igual, y ya en sus otras materias ustedes ya deben de asociar qué nomás tiene cada fruta, vegetal, etcétera, etcétera. Entonces por eso simplemente era una pequeña introducción. Ahorita vamos a hablar igual rápido de otro tema que es interesante dentro de las frutas principalmente, aunque en las vegetales también, pero es qué pasa después del cultivo, o sea, qué es lo que les pasa a las frutas, a los vegetales después del cultivo. Y antes, ya no, pero antes, bueno, igual el tema no es tan conocido, no sé por qué no se habla cuando se habla de la maduración de lo que vamos a ver ahorita. Pero antes se preguntaba mucho esto, después del cultivo, ¿las frutas y vegetales siguen respirando o ya una vez que yo les cultivé, dejan de respirar? O sea, simplemente las cultivo y ya están ahí, siguen madurando porque sus reacciones lo llevan a hacer esto. Si respiran, respirarían más o menos, respiran igual. O sea, esto de la respiración fue algo muy estudiado principalmente en los años 90, porque buscaban respuestas a un montón de cosas en frutas y vegetales. Raquel, ¿tú qué opinas? ¿Crees que las frutas siguen respirando después de que se las cultiva, los vegetales igual? Yo creo que sí, profe. Ya, ¿y por qué se te ocurre que pueden seguir respirando? Porque, o sea, ya de lo que se le lava igual, hay como que absorben eso. Pueden seguir absorbiendo más nutrientes, nos dices. Sí, yo creería que sí. Ok. Jennifer, ¿tú qué opinas? ¿Crees que siguen respirando o no? Profe, no sé, o sea, yo creo que sí, no sé, porque, o sea, siguen madurando y llegan hasta a esta etapa de putrefacción, o sea, no sé, creo que sí, pero no sé. Ya. Siguen madurando, esa puede ser una buena respuesta. Siguen madurando, aunque pudiera ser que otro mecanismo les haga madurar. O sea, eso era lo que se preguntaban hace algún tiempo, de por qué siguen madurando, qué hace que sigan dañándose, porque en un inicio también se consideraba que quizás eran microorganismos los que terminaban dañando la fruta.
o que eran más susceptibles de ataques de microorganismos. Lo cual sí puede ser, pero no necesariamente. O sea, si yo, por ejemplo, tengo frutas en un lugar donde hay mucha humedad, o hay humedad, o hay agua, es muy probable que ahí crezcan hongos y los hongos empiecen a dañar las frutas. Bueno, y hablando de hongos, es peligroso que estén hongos ahí. No hay que comer frutas y vegetales. Si ya tiene un hongo, hay que preferible desechar porque puede crear una micotoxina ahí, que por más que quites aparte, la micotoxina puede haber ido al centro del alimento. Entonces las frutas sí siguen respirando en el árbol, o sea, bueno, las frutas respiran en el árbol y siguen respirando después de que se recolecta. Y a veces mucho más que en el árbol. Igual los vegetales, pero los vegetales no tanto. O sea, siguen respirando. Cualquier fruta vegetal va a seguir respirando después. Por ejemplo, las papas tienen una tasa de respiración muy pequeña. Por eso duran bastante, ¿no es cierto? Ahí alguien deja una papa almacenada y puede durar un montón de tiempo. Es porque tiene una tasa de respiración muy, muy pequeñita. Entonces debemos entender que las frutas y vegetales son seres vivos, o sea, vienen de una planta que es un ser vivo, que cuando están en el cultivo, la planta les está dando nutrientes y cuando les arrancan de ahí, se estresan, o sea, tienen un grado de estrés súper fuerte las frutas y los vegetales. Y este grado de estrés les produce que muchas veces respiren más, porque es más o menos como que alguien está, en este caso la fruta está con su madre, la madre le está dando alimentos, está teniendo reacciones metabólicas, está súper tranquilo, y de pronto le arrancan de ahí y no sabe qué está pasando, no sabe qué hacer. No, no va a adquirir nutrientes, pero va a respirar. Y si hablamos de respirar, quiere decir que va a consumir oxígeno. Eh, entonces se van a producir algunas cosas por esta respiración, por esa tasa de respiración. Eh, entonces es súper interesante porque las frutas y los vegetales sienten tanto que, por ejemplo, en varias pruebas de físico-química se ha cortado, por ejemplo, papas con un cuchillo súper filo y con uno no tan filo. Y cuando se hace con un cuchillo filo, después en una cocción, por ejemplo, las papas no absorben tanto aceite. Pero cuando no se les hace con un cuchillo filo, las papas se estresan por más pequeñitas que están. Primero porque ya se les cortaron y se sienten estresadas. Y después cuando el cuchillo no es tan filo, cambia su estructura, se generan poros y ahí, o sea, poros que no podemos ver, y ahí puede almacenarse más aceite en una fritura. Solamente con el cuchillo pueden haber estos cambios de estrés de un alimento que nos hace ver que siguen sintiendo hasta el final, hasta que ya tiene una cocción súper elevada y obviamente ya para su ritmo de respiración, pero es interesante porque quizás a los alimentos nosotros no los vemos así, sobre todo los del mundo vegetal. No sé si a ustedes les puse el ejemplo de las zanahorias, del estudio de Suecia, que, que había una empresa de Suecia que producía, bueno, cogía zanahorias, las empacaba, solamente las cortaba, las empacaba y las vendía. Pero se estaban dañando súper rápido en comparación con la competencia, o sea, duraban como 5 días menos y ya estaban súper mal. Entonces analizaron y vieron que cuando llegaban las zanahorias, llegaban un camión y las botaban casi 4 metros y caían al suelo súper fuerte. Entonces ahí se estaban estresando un montón solo con esos golpes. Cambiaron y del camión iban a una cinta transportadora, iban ahí despacito y se las empacaba. Y solamente con ese cambio las zanahorias duraban 5 días más, 5 o 6 días más. Y era porque tienen esta respiración, tienen todavía funciones vitales que hace que se estrese o no se estrese. Entonces, eso de estresarse es muy usado hoy en día en cuanto al procesamiento de frutas y hortalizas, porque mientras más condiciones les doy de tranquilidad, mejor se comporta. Inclusive, como les digo, hasta con el corte de un cuchillo puede cambiar lo que hacen después. Y obviamente eso no es algo que se habla casi en ningún lado porque se asume que ya las frutas vegetales después de una cosecha ya da igual porque es simplemente viene de una planta. Entonces, aquí, bueno, es un tomate, pero puede ser cualquier fruta, cualquier vegetal. Va a seguir respirando, o sea, va a consumir oxígeno. Si consume oxígeno va a generar CO2, aparte va a generar agua. Por eso cuando nosotros tenemos frutas o vegetales en una funda, ¿no es cierto? Y cerramos, dejamos de ahí unas horas, abrimos y ahí hay agua, ¿no es cierto? Está ahí llenito de agua. Es porque está transpirando, está dando un producto de la respiración, que es el agua.
por eso se genera agua. Y bueno, puede haber enfermedades y desórdenes, sobre todo, bueno, eso más sería si hay un microorganismo, un hongo ahí, como estamos con agua, se puede formar alguna presencia, pero no siempre. Y lo más importante, esto de acá, este CH2, que es la hormona del envejecimiento, que se llama etileno, que eso es lo que vamos a hablar en una diapositiva después, el famoso etileno. Pero esas tres cosas son las que puede producir una fruta o un vegetal después del cultivo a través de la respiración. O sea, consume oxígeno y sus residuos van a ser CO2, agua y etileno, que es de la hormona del envejecimiento. Esta hormona del envejecimiento lo que hace es que se madure, o sea, es una hormona que entra en contacto con la piel, con la piel del vegetal o de la fruta, y provoca que se empiece a madurar más rápido, que se empiecen a romper sus estructuras más rápido, que por ejemplo se rompa la fibra más rápido, que tengamos glucosas libres más rápido, o sea, que todo se haga más rápido, que la maduración se haga súper rápido. Eso hace la hormona del envejecimiento. De manera general, cuando está respirando la fruta, está consumiendo monosacáridos, principalmente fructosa o glucosa, lo que tengamos ahí. Entonces consume oxígeno, consume fructosa, o sea, está metabolizando. Si por ejemplo algo tiene un disacárido o tiene almidón, empieza a romper su composición para liberar azúcares. Como el ejemplo del plátano. El plátano es un claro ejemplo. Cada vez que está más maduro, es más dulce, ¿no es cierto? O sea, nosotros sentimos más dulce. Es porque está respirando más y está sacando sus azúcares para poder generar esta respiración. Como nuestro metabolismo, ¿no es cierto? Nosotros respiramos y metabolizamos glucosa. Al metabolizamos glucosa, obtenemos energía. Es exactamente igual. Igual pasa en las bacterias, igual pasa en el ser humano, igual pasa en las frutas y vegetales. Generamos CO2, agua y energía, principalmente. Y se empiezan a consumir las reservas de azúcares, de almidón, ácidos orgánicos, proteínas, todo lo que está ahí. Empieza a consumirse todo porque sigue respirando, necesita obtener energía de algo y empieza a sacar todos los nutrientes que pueda tener ahí. Pero bueno, que nos quede claro que las frutas sí respiran, los vegetales siguen respirando y la producción de agua es el claro ejemplo visual que podemos tener de eso. O sea, que yo tenga ahí una funda con manzanas y que después de 2 horas abra y ahí hay agua. Eso del agua no sale de la nada, ¿no es cierto? Sale de la respiración. Hay algunas frutas que respiran más, menos. Esto igual está bastante estudiado. Pero, por ejemplo, el aguacate respira mucho. Respira mucho, mucho, mucho el aguacate. Pero los cítricos como los limones, ellos respiran poquito. Respiran poco. Entonces, algo que respira mucho se va a madurar más rápido. Algo que respira menos se va a tardar en madurar. Dependerá de muchas cosas. El plátano se considera que tiene una respiración media. Pero hay en cambio algunas frutas que son susceptibles a la respiración más que otras. Pero ahí vamos a hablar de otro tema. Pero bueno, hay unas que respiran poco, otras que respiran mucho. El aguacate y la manzana, por ejemplo, respiran mucho. Respiran mucho, mucho, mucho. Esas son las referencias. Pero dentro de todo esto, lo que más nos va a interesar es el etileno. Esta hormona que les digo que es la hormona del envejecimiento, es súper interesante y no se habla, ¿no es cierto? No sé si alguien ha escuchado de etileno en algún momento. Alguien tal vez de ahí o en alguna otra materia han hablado sobre el etileno al momento de la cocción de las frutas, de los vegetales, sobre eso. No, y por eso les decía que se me hace raro, porque es algo que está ahí presente, o sea, que siempre va a estar ahí. Las personas que trabajan en industria de alimentos deberían saber, pero no es un tema que se tope mucho. Entonces, bueno, aquí está una manzana. Entonces, esto es lo que sucede. Consume oxígeno y como productos da dióxido de carbono, agua y etileno. O sea, son 3 cosas que siempre se están formando ahí a partir de la tasa de respiración. Entonces, si respira más, produce más etileno. Si respira menos, produce poco etileno. O sea, es proporcional. Pero hay algunas frutas, por ejemplo, la manzana, que es muy resistente al etileno. O sea, puede generar etileno, pero se demora el etileno en romper su estructura. Pero, por ejemplo, hay otras como el durazno,
que no produce mucho etileno, pero es muy susceptible al etileno. No sé si han visto alguna vez un durazno, de pronto de un día para otro ya está oscuro y ya se dañó. O sea, es rapidísimo. Y precisamente puede ser por la tasa de etileno que tenemos ahí. Porque se puede dañar súper rápido, o sea, es muy susceptible. Hay algunas que no tanto, otras que sí son mucho. Y la manzana, a pesar de producir mucho etileno, resiste mucho el etileno. En cambio, el durazno no. Entonces, de manera general, ¿quién por ejemplo, ha puesto aguacate en periódicos para que se madure más rápido? ¿Quién por ejemplo, ha puesto? Daniela, tú has puesto. Yo también, profe. Sí, yo sí he puesto y lo que ha pasado muchas veces es que a veces me olvido de ir a ver los aguacates y cuando voy ya muchas veces ya están ya además madurados. Ya se maduraron demasiado. Ya, Melanie, creo que tú dijiste que tú también, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. O sea, es que aquí mis abuelitos tienen muchos árboles de aguacates, los cogían muchísimo. Y entonces siempre los ponían en periódicos. O en periódicos, o si no, les envolvían en una como cobijita. Ya. Y los dejaban ahí. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué? O sea, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué puede servir hacer eso? Me decía que ahí se calientan, se maduran, y que ni les toque y que ni les alce a ver porque luego no se maduran, me decía. Ya, sí, bueno, eso creo que en todas las casas, antes sobre todo se usaba mucho, ¿no es cierto? De poner ahí, aunque yo creo que igual ahora. Pero claro, o sea, nunca, o sea, siempre la idea era que se madura más rápido. O sea, eso es algo común. Y es verdad, pero no es que se madura porque sí, sino es porque si yo pongo principalmente aquí una fruta como el aguacate, que tiene una tasa de respiración bastante alta, y la pongo en un periódico, el etileno se queda ahí. El etileno es una molécula pesada, como ven, C2H4, no puede atravesar el periódico. Entonces, se queda ahí, y todo ese etileno hace que se madure mucho más rápido. Entonces, al momento de yo cerrar una fruta o un vegetal en una funda, no permito que salga el etileno, pero el oxígeno sí va a ingresar. Entonces sigue respirando, sigue produciendo etileno y el etileno está ahí todo el tiempo. Entonces, el etileno es el que produce la maduración de una manera mucho más rápida. Eh, esta hormona que la produce principalmente las frutas, es las que más producen. Entonces, por ejemplo, si se desea madurar frutas más rápido, se puede colocar una manzana o un aguacate en una bolsa o en periódico con otra fruta. O sea, por ejemplo, si yo quiero madurar una fruta que no se madure rápido, yo le puedo poner en una funda o en periódico con aguacate o manzana, y el etileno del aguacate y la manzana va a ir a la otra fruta, y ese etileno es el que va a provocar la maduración. Porque el etileno es el mismo en cualquier fruta, o sea, no es que el etileno del aguacate es distinto al de otro, es el mismo, es etileno, es C2H4. Entonces, si yo le pongo en periódico, el etileno del aguacate se queda ahí, no puede salir del periódico, entonces es el que madura realmente, el etileno. Eh, entonces sí puede haber, por ejemplo, si ponen allí un aguacate al lado de un durazno, es muy probable que el durazno se madure súper rápido por el etileno del aguacate. El etileno va allá. Y es lo más probable que pase en las fruterías, que se pierde un montón de frutas. Se han visto que siempre están tirando un montón de frutas. Y puede ser porque las almacenan ahí, todo está ahí en un lugar cerrado y el etileno del aguacate y la manzana está ahí por todos lados. Entonces provoca que se madure todo mucho más rápido. Quizás lo ideal ahí sería que pongan en compartimentos distintos, sobre todo el aguacate y la manzana, no sé, un lugar que igual pueda, que no esté cerrado porque se va a madurar súper rápido, pero que ese etileno no vaya a frutas principalmente que son susceptibles al etileno. Como les contaba, el limón, por ejemplo, aguanta un poquito más, los cítricos, pero el etileno del aguacate y de la manzana son los que pueden producir maduración súper rápida a cualquier tipo de fruta. Entonces, aquí está otro ejemplo. Los plátanos se pueden madurar mucho más rápido si se colocan al lado de algunas manzanas. Si yo pongo un plátano y unas dos manzanas ahí, en mi cocina, por ejemplo, ese plátano se va a madurar mucho más rápido que si le dejo ahí solo, porque el etileno de la manzana pasa al plátano y hace que se madure de una manera mucho más rápida. Entonces,
Esto puede servir sobre todo para al momento de almacenar, no poner, sobre todo el aguacate y la manzana deberían estar al lado, o sea, en otro lado que no estén juntos con el resto de frutas, porque va a hacer que se madure más rápido. A menos que yo quiera que se madure más rápido, o, o si es que se va a consumir rápido, no importaría tampoco, pero si es que yo tengo bastantes y quiero evitar un poquito la maduración y que no se dañe tan rápido, las manzanas y los aguacates por lo menos en otro lado, porque producen mucho etileno, es impresionante. Y los duraznos, como les dije, eso sí, aislados totalmente porque son susceptibles. Producen etileno, sí, pero poco y aparte son muy susceptibles, ese es el problema, que es una fruta muy susceptible. Uno que produce también bastante, por ejemplo, bastante etileno, es el kiwi, pero a ciertas etapas no se sabe bien por qué produce o no. Pero en cambio es súper susceptible, o sea, si igual ahí le pongo un aguacate y una manzana, lo más probable es que se madure bastante rápido, porque es susceptible al etileno. Entonces realmente lo que provoca la maduración ya de las frutas y vegetales, los vegetales mucho menos porque su tasa de producción es muy bajita y igual no son tan susceptibles al etileno. Pero en cambio las frutas sí, y en nuestra casa que consumimos bastantes frutas, sí deberíamos tener en cuenta estos, se puede decir estos consejos para el momento del almacenamiento, sobre todo si se compra bastante. Y bueno, el último término que se conoce, si es que alguna vez se ponen a investigar, se los conoce como frutas climatéricas, a las que producen etileno, a los que respiran bastante, mientras que las no climatéricas son las que no respiran mucho y producen poco etileno. Entonces, se puede investigar mucho, hay ya mucha investigación sobre esto, sobre todo, ya quizás ya no hay tanto porque se ha investigado bastante, entonces ya se sabe a ciencia cierta. Por ejemplo, yo estuve en un congreso de exportadores de banano a China y ahí contaban que tienen que manejar mucho lo del etileno cuando hacen la exportación, porque o si no el plátano llega súper maduro y no serviría, que tarda un montón de tiempo. Entonces ahí nos contaban que, bueno, si es que nosotros ponemos en la refri, respira menos. O sea, cualquier cosa que pongamos en la refrigeradora vamos a ralentizar su tasa de respiración. Es igual que ponga otro alimento, o sea, se conserva mucho mejor. Ahora sí, por ejemplo, dependiendo la cantidad de almidón, a veces no es tan aconsejable muchas, muchas hortalizas poner en la refri. Creo que lo conversábamos igual en las papas, por ejemplo, porque muchas veces el almidón con las temperaturas bajas cambia un poquito su estructura y se empieza a romper también. Entonces empieza a tener azúcares libres y empiezan a salir al exterior. Pero si lo que yo pongo en la refri se va a mantener mucho más siempre, porque el frío mantiene mucho mejor los alimentos. Y en este caso va a hacer que respire menos, o sea, van a seguir respirando, pero una tasa mucho más lenta. Entonces, por ejemplo, en el plátano, lo que nos decían es que mandaban a China, no me acuerdo en que si mandaban en avión, me imagino que mandaban. Pero bueno, lo que hacían era quitar oxígeno. O sea, en la cámara que estaba ahí, quitaban el oxígeno y ponían otro gas, ponían CO2. Si no hay oxígeno, no pueden respirar. O sea, es como nosotros, ¿no es cierto? Si no hay oxígeno, no podemos respirar. Y si no pueden respirar, no pueden producir etileno. Si no producen etileno, no se maduran los plátanos. Entonces mandaban con otro gas, pero tenían como grados de maduración. Entonces el mercado chino le decía, bueno, me invento porque no me acuerdo los grados, pero le decía, quiero que llegue exactamente el plátano con grado de maduración 5 para que en el supermercado esté con grado de maduración 4 o 3 y el cliente ya en su casa tenga en 2 y 1. Entonces, con esos grados necesitamos. Entonces, en cierto punto del viaje, lo que hacían era inyectar etileno. Inyectaban etileno y hacían que se madure súper uniforme todo, porque no tenían esta conversión de oxígeno a etileno, sino etileno directo. Entonces el plátano se maduraba súper bien y llegaba tal cual como querían. Y el etileno es una molécula que yo la puedo sintetizar en laboratorio. O sea, así como salen las plantas, yo puedo ir a un laboratorio y hacer etileno. Es una molécula que se puede sintetizar, así que no hay problema en hacer etileno de forma directa. Y en otros países, como Chile, por ejemplo, estos de Chile, que obviamente tienen ya
sobre todo en frutas y hortalizas, he visto que Chile tiene un mercado súper interesante. Hacen envases inteligentes y precisamente aquí está un envase inteligente de duraznos. Entonces, lo que hacen es jugar con la concentración de CO2 y de oxígeno. Entonces, permiten que quizás la fruta consuma un poquito de oxígeno, pero que produzca CO2 y el CO2 hace unas microperforaciones tan chiquitas que no puede salir. Entonces, ese ambiente del durazno tiene CO2 en lugar de oxígeno. Y al tener CO2 ya no puede respirar. Entonces, ahí puede durar mucho más tiempo. Siempre que yo le quite el oxígeno a una fruta, a un vegetal, va a durar más tiempo porque no puede respirar. Es igual que si empaco al vacío. Si empaco al vacío, retiro oxígeno y la fruta o el vegetal va a durar mucho más tiempo. Entonces, estos envases inteligentes en otros países están súper de moda. Aquí no he visto muchos, pero en otros países hay un montón de tipos de envases inteligentes. Creo que, no sé si en la materia de ciencia y tecnología vamos a hablar de eso, quizás, y sí. Listo, entonces hemos visto dos temas de frutas y hortalizas. El uno que ustedes conocen mucho, el de nutrientes, y el otro más para que conozcamos, porque es un tema que hay que conocer. Y se me hace raro que no sea tan conocido por todos. O sea, si nosotros consumimos frutas y vegetales, lo mínimo que deberíamos saber es que respiran y producen etileno y que eso produce una maduración más rápida. Ya entonces, conservas fermentadas y bueno, va a ser una fermentada la práctica y la otra no fermentada. Entonces, primero voy a explicar un poquito lo que se va a hacer y después ya les pongo exactamente cómo es su práctica, pero primero de manera general para entender lo importante de la práctica. Su fermentación va a ser una fermentación láctica. Como esta semana no tuvimos clases en ciencia y tecnología, no lo pudimos ver, pero el martes vamos a hablar precisamente de fermentación láctica, acética y alcohólica. Vamos a hablar de las tres fermentaciones. La fermentación láctica es la que ustedes van a tener, la acética es la que va a venir del vinagre, pero la fermentación láctica es la que ustedes van a tener en sus vegetales, o sea, ustedes van a tener vegetales, le van a poner una salmuera y ahí en 5 días van a tener producción de ácido láctico. Ya, bueno, esto siempre lo pongo, aunque parece que no se debería hablar de esto, pero es impresionante. Bueno, hace algún tiempo a mí me tocaba hacer unas inspecciones me tocaba acompañar a hacer unas inspecciones de inocuidad en plantas de alimentos y muchas plantas es como que no, o sea, la limpieza y desinfección es lo que menos les interesa. Entonces siempre hay que remarcar, o sea, siempre lo que ustedes van a usar, limpiar y desinfectar. Entonces esta práctica va a ser muy, muy abierta. O sea, ustedes van a poder usar los vegetales que ustedes quieran, los van a poder cortar como ustedes quieran, van a poder hacer, o sea, utilizar igual especias que ustedes quieran, o sea, van a seguir unas reglas, pero de ahí va a ser muy abierto en cuanto a lo que ustedes decidan ocupar. El acondicionamiento, si ustedes quieren le pueden quitar la cáscara, si quieren no, si quieren le pueden cortar, o sea, ustedes igual pueden investigar cómo puede quedar mejor. Van a ser conservas encurtidas, o sea, van a ser ácidas. Si quieren, yo alguna vez probé una conserva encurtida, o sea, con vinagre de manzana y pera y estaba bien, pero estaba bastante agria, o sea, bastante ácida. Quizás no a muchas personas les gusta. Entonces ya depende igual del gusto. He visto que, por ejemplo, el ají queda bastante bien, tomate, ajo, brócoli, pimientos, o sea, he visto que cualquier vegetal puede quedar bien ahí. No sé si alguien ha escuchado, pero en la industria a veces se utiliza algo que se llama pelado químico, que utilizan este químico hidróxido de sodio en concentraciones bajas. Y lo que hace este hidróxido es romper la estructura de la cáscara y permite que se abra súper rápido. Entonces se pierde casi nada de pulpa, porque si uno está pelando ahí de manera normal puede perder bastante pulpa. El único problema es que pueden quedar residuos, así que hay que estar muy seguro de lanzar mucha agua en la industria después de eso, porque puede quedar, pero para optimizar un proceso, esto es algo súper interesante. Por ejemplo, en duraznos en almíbar es muy probable. Bueno, ahora como hay tanta tecnología, quizás ya hacen otras cosas, pero antes se usaba pelado químico porque para sacar la piel del durazno
es súper complejo y puedo perder mucha pulpa. En cambio, con esto, la piel, después de estar en contacto con este hidróxido, se sale de manera solita. O sea, es súper fuerte. Ya, el blanqueado. No sé si alguien ha escuchado sobre el blanqueado o escaldado en la industria. Ustedes tenían una materia antes de esto que se llamaba algo de técnicas culinarias, ¿no es cierto? Yasmin, ahí les hablaron tal vez del blanqueado o del escaldado. Sí, creo que es lo que dice ahí justamente, que es como, no sé si también es un sinónimo como asustarle al alimento. Es como llevarlo a una alta temperatura y luego enfriarlo. Ya. Bueno, de lo que habíamos hablado, que los alimentos se pueden estresar, puede ser. Sí se pueden estresar y por eso cada alimento debe tener, por ejemplo, un escaldado distinto. Pero más que el alimento, nuestro interés ahí sería a las enzimas del alimento, porque yo quiero parar la actividad enzimática que tiene mi vegetal o mi fruta, lo que sea, porque las enzimas son las que hacen un montón de reacciones bioquímicas después de ser cultivados. O sea, las enzimas son, por ejemplo, ¿se acuerdan del paramiento enzimático? O sea, si yo tengo la manzana, la corto y dejo la manzana en la mesa, se hace oscura, ¿no es cierto? ¿Qué provoca que se haga oscura? La polifenoloxidasa, un grupo fenólico de la manzana y el oxígeno que está en el ambiente. Pero la enzima es la que hace. Si no hay enzima, por más que tenga oxígeno, no se va a hacer oscura. La enzima polifenoloxidasa es la que hace oscura la manzana. Y cada fruta, cada vegetal tiene enzimas. Pero dependerá, o sea, bueno, ya después igual ahí tengo algunas recomendaciones en cuanto al escaldado. Normalmente es algo súper rápido, rangos de 70, 80 grados, 90 grados, 100 grados, entre 1 minuto hasta máximo 5 minutos. Igual puede ser menos, 60, 70 segundos, perdón, 50 segundos, 40 segundos, pero no puede pasar de 5 porque ahí ya estaría una cocción. El escaldado, igual, por si acaso, no es tener, por ejemplo, el vegetal en agua y esperar hasta que se haga 80 grados y ahí quitar. No, cuando está en 80 grados se le pone durante, no sé, 30 segundos, 1 minuto y se retira. O sea, no puedo tener ahí todo el rato en el agua porque si yo tengo todo el rato en el agua puede cambiar la textura. Entonces, el escaldado es simplemente calentar el agua, poner el alimento cuando está súper caliente, el minuto y sacar. Eso es el blanqueado, súper rápido. Y básicamente es para inactivar enzimas. No tanto en sí para el alimento, pero sí para inactivar las enzimas que tiene, porque las enzimas pueden cambiar la estructura, el color. Y ese es el claro ejemplo, la manzana. O sea, el oxígeno no hace oscura la manzana. Lo que hace oscura es la polifenoloxidasa que utiliza el oxígeno para cambiar de color. Si yo no tengo polifenoloxidasa, la manzana no se hace oscura. O sea, no es una oxidación directamente por el oxígeno. O sea, hay oxígeno, pero no por el oxígeno. ¿O se acuerdan la práctica que hicimos de arvejas? Me acuerdo que ahí usamos peroxidasa, que poníamos agua oxigenada y se le ponía a distintas temperaturas y veíamos si actuaba la enzima o no. Entonces, por ejemplo, en las arvejas, esta enzima lo que hace es cambiar la coloración, cambia algunos componentes, igual de oxígeno, de hidrógeno, en coloraciones oscuras. Y por eso las arvejas luego se hacen cafés y tienen esos olores rancios súper raros. Pero si yo le pongo a las arvejas, por ejemplo, a 90 grados centígrados por 1 minuto, yo inactivo la peroxidasa totalmente. Y ese color verde se va a quedar. Y es más, se fija el color. Por eso se habla mucho de fijar colores. Pero es por las enzimas, básicamente, lo que sea, por qué se hace el escaldado. También una reducción de carga microbiana, eliminación de olores y sabores, mejora la elasticidad del producto, completa la acción de lavado. Entonces, aquí dice reducción de carga microbiana. Entonces, por obvias razones, yo no voy a escaldar mis vegetales que van a fermentarse. Porque si yo blanqueo mis vegetales que van a fermentarse, mato a mis bacterias lácticas y yo quiero fermentación. Ya vamos a hablar de la fermentación, qué lástima que no pudimos tener este martes, pero la fermentación es a través de microorganismos. Y si es que yo aplico temperatura, elimino microorganismos, no tendría fermentación. O tal vez sí voy a tener, pero muy baja, porque los microorganismos igual pueden estar en el agua, en todo lado. Ya el envasado va a ser de las partes más importantes dentro de la práctica, si no la más, porque quizás el resto sí lo podemos hacer viendo cosas, pero en el envasado quizás falla mucho las personas. Entonces, me acuerdo que el anterior año, el ejemplo que les puse creo que en la primera clase,
Un amigo compró, o sea, me dijo, compré un montón de conservas que eran salsas, vegetales, en una feria de algo de alimentos. O sea, era súper, súper artesanal. Entonces yo le pregunté que por qué compró tantos y me dijo porque las conservas normalmente duran bastante. Ah, ok, me escribieron ahorita de Melanie. Ok, gracias por avisarme. Entonces le dije, ¿por qué compras tanto? Y me dijo, porque las conservas duran un montón, ¿no es cierto? Uno compra en un supermercado y ve la fecha de caducidad y dice 1 año, 2 años, duran un montón de tiempo. Un enlatado puede durar 4 años tranquilamente y no es que se daña, sino que es consumo preferente. Y yo le dije, pero bueno, ojalá les hayan empacado bien, o sea, les hayan sellado bien y todo, hayan hecho un buen proceso. Eh, entonces ahí le dije que le haga unas cosas y me dijo que no estaba. Y después de 5 días me dijo que una ya estaba ahí algo medio raro. Entonces ya abrió, olía raro, olía rancio, y la otra igual. Entonces ya se estaban dañando, ya habían pasado 5 o 6 días, creo. O sea, aparte de que no las envasaron bien, asumo que no tenían, o sea, no sé cómo las habrán hecho. O sea, me imagino que cero desinfección, cero limpieza. Y no necesariamente hay bacterias patógenas, ahí pueden crecer hongos, bacterias lácticas que acidifican el medio, o sea, siguen haciendo fermentaciones. Puede pasar muchas cosas. Entonces es muy importante la parte del envasado para tener un producto que me dure bastante tiempo. O sea, si yo voy a vender una conserva, no es lo mismo que me dure 5 días a que me dure 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Porque una venta obviamente voy a tener la posibilidad de que se venda mucho más en todo ese tiempo. Entonces, algo que tienen que hacer siempre es esterilizar los envases. Súper fácil, igual ya cuando les ponga la práctica les digo exactamente cómo la esterilización. Los envases es súper importante, tanto el envase como la tapa. La tapa normalmente ha sido asociada como el principal causa de contaminante de productos, porque a veces no se le toma en cuenta y ahí puede estar contaminado. Me acuerdo que cuando trabajaba en Cervecería Nacional, una vez existió una alarma porque encontraron cervezas contaminadas y tenían un hongo. No habían salido, por suerte, todavía al mercado, pero estaba súper mal porque no eran todas, eran unas poquitas. Entonces se paró la producción y se empezó a buscar qué podía pasar y era súper raro porque la cerveza es pasteurizada. Entonces se buscó y la cerveza se le pasteurizaba a líquido, entonces después de eso se envasaba. La única posibilidad de contaminación eran las botellas o la tapa. Entonces se revisó las botellas y tenían un proceso de desinfección muy alto, o sea, era imposible que de ahí pueda tener una contaminación. Y las tapas, resulta que en la cinta transportadora que llevaba las tapas a la embotelladora, en una partecita había una contaminación de un hongo que se llama pectinatus, que es súper común en cerveza. Y algunas tapas iban con un poquito del hongo. Entonces algunas iban, se tapaban y producían esos sabores súper raros que puede dar ese hongo a la cerveza. Cuando hablemos de cerveza ahí, quizás hablamos un poquito de esa contaminación. Entonces hay que esterilizar bien. Vamos a envasar en caliente. Este líquido rojo que está aquí, cuando tenemos una conserva o algo, se conoce como líquido de gobierno. Entonces aquí adentro van a estar nuestros vegetales. Nuestro líquido de gobierno va a ser vinagre y vamos a envasar en caliente. Esto quiere decir que vamos a calentar el vinagre. Hay que calentar el vinagre, hay que envasar en caliente. Y hay que dejar esto de aquí que se llama espacio de cabeza o espacio libre. Siempre hay que dejar 1 o 2 dedos más o menos. No hay que dejar mucho, pero tampoco muy poco, porque si dejo muy poco puede explotar. Pero si es que dejo mucho, en cambio no logro vacío. Yo lo que aquí quiero hacer al momento de envasar en caliente o de pasteurizar después, es que al momento de cerrar, todo este calor que está aquí rompe las moléculas de oxígeno y aquí yo paso a tener vacío. O sea, dejo de tener oxígeno. Y si no tengo oxígeno, no puede crecer ningún microorganismo, salvo Clostridium botulinum, que está asociado a ambientes anaerobios. Por eso hay que tener mucho cuidado también en estos productos con la limpieza y la inocuidad, porque el Clostridium puede dejar esporas y las esporas pueden soportar incluso 100 grados. Las esporas recién a 120, 130 grados pueden empezar a romperse. Le vamos a dar la vuelta. Cuando damos la vuelta provocamos que se forme el vacío más rápido y que este calor, como estamos envasando en caliente, esté en contacto también con la tapa, por si acaso cualquier cosa. Y después de esto vamos a pasteurizar. O sea, ya nuestro envase en caliente y todo vamos a llevar a pasteurización. Es sencillo, pero sí hay que seguir algunos pasos. Entonces, nuestra práctica es de encurtidos.
o sea, van a ser ácidos. Y si hablamos de algo ácido, es un producto que va a garantizar igual seguridad alimentaria, porque en productos ácidos es muy difícil que crezca cualquier microorganismo, incluido el Clostridium. Entonces, más bien va por ahí. Primero, hacer algo ácido, pero después pueden hacer algo, por ejemplo, en aceite. Es el mismo procedimiento, pero hay que tener mucho cuidado, porque en aceite sí puede crecer Clostridium, por más que le quite el oxígeno. Así que hay que pasteurizar bien y hay que tener mucho cuidado. En esta práctica se escogió lo de encurtidos para garantizar, y como es por primera vez que van a hacer, lo hagan bien, y si no les sale tan bien, vean dónde no salió bien. Entonces, cuando nosotros envasamos en caliente, generamos vacío, ¿no es cierto? O sea, lo que les decía aquí, vamos a generar vacío al dejar este espacio de cabeza. Si dejo mucho, en cambio, no se genera vacío, pero si dejo poquito, elimino el oxígeno. Entonces, una forma súper práctica de darme cuenta que lo hice bien. Tal vez en envasar en caliente no se me hace bien, pero al momento de pasteurizar ya debería estar bien todo. Entonces, una forma súper fácil es coger la tapa y aplastar. Si se hace para abajo, quiere decir que hay oxígeno. Pero si ya no se hace para abajo, quiere decir que no hay oxígeno y no se puede ir para abajo. Es como el Gatorade de vidrio, ¿no es cierto? Uno coge ese Gatorade de vidrio, la aplasta y la tapa está totalmente aplastada. Pero cuando le abre y le vuelve a cerrar, la aplasta y se hace de para arriba para abajo, ¿no es cierto? Es porque ya hay oxígeno, ingresa oxígeno. Entonces, esa es una forma fácil de darse cuenta. Y yo me acuerdo que a mi amigo le dije, hazle así a las tapas y dime si suena o no. Entonces, él les hizo y me dijo, todas suenan. O sea, no habían sido pasteurizadas ni envasadas en caliente ni nada. O sea, ya había oxígeno. Y si hay oxígeno, ahí puede crecer cualquier bacteria del orden fermentativo, por ejemplo. Y ya puede empezar a dañar mi alimento. Ya, entonces, vamos a tener la práctica de encurtidos. Una va a tener fermentación láctica, o sea, va a estar en contacto con una salmuera entre el 10 y el 15% de concentración. Y aparte le vamos a poner, o se le puede poner un 1 o 2% de glucosa. El azúcar es para darle más comida a las bacterias lácticas, no más. Porque en los vegetales igual va a haber azúcares, pocos, pero si yo le doy un poquito más van a poder producir más ácido láctico. Igual, si generamos ácido láctico, ese ácido no permite que crezca ningún otro microorganismo. Es otro método de conservación también. Y la conservación y fermentación le vamos a poner directamente al producto, el producto escaldado o no, al envase. O sea, ese es súper rápido. O sea, eso lo puedo hacer ahorita si quiero, porque lo corto, escaldo, envaso y ya está, mi conserva. La otra sí debo esperar. Ya, entonces ahora sí les voy a decir cómo va a ser exactamente la práctica de conserva. Ya, entonces nosotros vamos a seleccionar, bueno, lavar y cortar, como les dije, lo que ustedes quieran, lo que tengan en casa. Esto puede servir mucho también, por ejemplo, para cuando alguien compra muchos vegetales, por ejemplo, y se dañan, ¿no es cierto? Y se terminan botando. Creo que dentro de los desperdicios de alimentos, el 10 o el 15% corresponde a las casas de todas las personas en el mundo. O sea, eso es un montón. Porque las personas a veces compran muchos alimentos y terminan botando, ¿no es cierto? Compran muchos vegetales, se maduran, se dañó, a la basura. Muchas frutas, se dañó, a la basura. Y es alto el porcentaje que se bota de ahí. Creo que están restaurantes, fábricas de alimentos, pero el porcentaje de casas es bastante elevado y no debería ser así. Ya, entonces van a preparar una salmuera al 10% de sal. Se puede agregar, yo recomiendo mejor 2% de sacarosa, el azúcar normal. O sea, si decimos 10% de salmuera es en 100 mililitros 10 gramos. Si van a usar 220 gramos, si van a usar 330 gramos. 10%. Ahí ponemos el producto, o sea, los vegetales, y se deja fermentar con las bacterias ácido lácticas por 5 días. Abrir la tapa del frasco cada 48 horas. Aquí pueden usar cualquier frasco, ya sea de plástico, de vidrio, lo que sea, solo van a fermentar. Puede ser en lo que sea. Lo único que deben estar seguros es que cubra, como siempre hemos hablado, la salmuera a todo el producto, para que la fermentación sea completa. Lo que he visto que suelen hacer y no me parece mal es, por ejemplo, como aquí vamos a tener ácido láctico, esto de la contaminación no pasa nada. Por ejemplo, si tienen un frasco, para no estar abriendo, porque aparte del ácido láctico se generan gases también, entonces puede ser que no va a pasar, pero puede ser que la tapa explote, por ejemplo, se vaya para arriba por la presión que puede generar el gas, que incluso levaduras que pueden estar ahí. Pueden usar un trapito desinfectado y ponerle unas ligas y dejarla ahí. Entonces ahí
en ese trapo normalmente sí puede salir el gas que se puede producir. Ya, entonces esa es la fermentación, 5 días. O sea, cortan los vegetales, ponen en la salmuera un poco de sal, un poco de azúcar y fermentar 5 días. Esa es nuestra fermentación. Después de los 5 días se prepara el líquido de gobierno, que va a ser vinagre. El líquido de gobierno en nuestro caso es vinagre. Si quieren le pueden agregar sal, si quieren no. Es solamente para conservar más. La sal es como un producto de conservación siempre. Ahí le pueden ver, dependiendo del producto que usen. O sea, si ven que se puede poner sal, igual es un poquito. O sea, si quieren le pueden poner, pero deben tener en cuenta que ya de por sí es un alimento que va a quedar ácido. Entonces puede ser que no quede también la sal, pero se le puede poner. Y también, no en el líquido de gobierno, pero sí se le puede agregar especias al líquido de gobierno. O sea, después de o sea, yo no aconsejo, por ejemplo, voy a calentar 85 grados. Poner ahí las especias porque a 85 grados es muy probable que se pierdan todos los compuestos volátiles. O sea, sí es bueno calentarles un poquito, pero no tanto. Entonces, después de que está caliente, ahí sí se le puede agregar ese rato. O sea, pero que no esté todo el tiempo en el agua y que vaya subiendo la temperatura a temperatura. Pero eso igual, como ustedes quieran, es un consejo. Entonces, yo caliento 85 grados centígrados del vinagre, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, voy a estar esterilizando los envases. O sea, voy a esterilizar el frasco de cristal y las tapas. Muy fácil. Agua hirviendo, le pongo el frasco y la tapa de 5 a 10 minutos. Ahí se esteriliza todo. O sea, ahí, si es que había un microorganismo, una espora de algún hongo o lo que sea, se va a eliminar. Entonces, súper importante. Al mismo tiempo, ¿no es cierto? Estoy esterilizando, estoy calentando el vinagre. Ya una vez que tengo todo, lavo el producto que estaba fermentado con agua para retirar el ácido láctico que puede estar ahí. Solamente por eso. O sea, le retiro y lo que hago ahí es poner mi vegetal en el frasco, añado el líquido de gobierno caliente a 85 grados, tapo y doy la vuelta. Y ya, ahí tengo el 90% de la práctica hecha. O sea, ya envasado en caliente. Por todo lo que hablamos y lo importante de envasar en caliente. Uno, porque si es que hay un microorganismo a esos 85 grados, un microorganismo que esté por la parte de afuera va a morir. La otra, generar vacío, que es lo más importante, generar vacío en el ambiente. Si yo envaso en frío, no voy a provocar vacío. Y no se olviden de dejar ese espacio de cabeza. No tan grande, es 1 o 2 dedos como máximo. Pero tampoco al ras. O sea, nunca han visto, ¿no es cierto?, que una cola esté totalmente arriba, ¿no es cierto? Siempre le ponen ahí un espacio de cabeza y el resto es CO2. O sea, ahí tienen otro gas. Entonces, giramos el frasco, colocamos sobre una mesa y al mismo tiempo ponemos agua a hervir. El agua está hirviendo y una vez que está totalmente en ebullición, ponemos el frasco por 5 a 10 minutos. La pasteurización es en cambio para intentar garantizar que esa temperatura vaya al centro del alimento. O sea, porque si yo le envaso en caliente, el vinagre caliente sí puede esterilizar, pero no llega al centro del alimento. Entonces el centro del alimento es muy probable que esté a 40 grados, a 50 grados. Y esa temperatura es idónea para cualquier microorganismo y adentro también puede haber. Entonces, por 5 a 10 minutos a 90, lo que estamos intentando lograr es que todo ese calor vaya hasta el centro del alimento y que destruya todo lo que está ahí, cualquier espora, cualquier hongo, cualquier microorganismo. Para eso la pasteurización. Esterilización sería llevar a 130, 120 grados, mucho más la temperatura, pero ahí, por ejemplo, utilizaríamos 30 segundos, incluso en algunos lados 5 segundos, es muy rápido. Mientras más temperatura, menos tiempo. Ya, entonces, después de eso enfriar, yo aconsejo enfriar lo más rápido posible. O sea, se puede poner, por ejemplo, un chorro de agua, que caiga el agua, y ahí tener hielos, y dejarla allí o darle vueltas en el hielo, ¿Por qué enfriar rápido? Me imagino que tal vez en técnicas hablaron lo del enfriamiento rápido de los productos. Es porque si yo empiezo a enfriar, el alimento empieza a bajar, ¿no es cierto? 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Entre 50 y 20 es una temperatura idónea de microorganismos, o sea, para que crezcan, es su temperatura. Entonces, digamos que quedó un microorganismo ahí súper chiquitito. Y yo empiezo a enfriar súper rápido y me queda un montón de tiempo entre 40 y 30. A esa temperatura puede crecer y reproducirse y otra vez se me daña el producto. Entonces, si yo
en frío súper rápido. Esa temperatura pasa tan rápido que no se puede reproducir y termina muriendo súper rápido. Así que por eso hay que enfriar rápido siempre los alimentos. En general, siempre deberíamos de enfriar lo más rápido posible. Entonces, esa es la práctica con fermentación. En contexto sería, cortamos nuestros vegetales, desinfectamos, los ponemos en una salmuera con azúcar, dejamos fermentar 5 días, tenemos nuestra fermentación y podemos lavar nuestro producto ahí para que se vaya el ácido láctico. Hacemos nuestro líquido de gobierno, que es simplemente vinagre, calentamos 85 grados, esterilizamos los envases a 90 grados por 5 a 10 minutos, ponemos los vegetales ahí, ponemos el vinagre en caliente, tapamos, damos la vuelta. Hervimos agua a 90 grados y ponemos a pasteurizar nuestros frascos. Son frascos que deben resistir a estas temperaturas porque son frascos para productos alimenticios y precisamente para esterilización y pasteurización. O sea, deberían aguantar mucho más, como les dije, 130, 120 grados centígrados. No usen otro tipo de frascos. Alguna vez me acuerdo que alguien usó un frasco que era para como florero. Entonces puso ahí y obviamente se rompió. O sea, la temperatura no es un frasco para aguantar esas temperaturas. Entonces, simplemente que sea un frasco que haya sido hecho para alimentos. Por eso les decía que sea hermético, porque si usan, por ejemplo, el frasco de café, ese no es hermético y lo más probable es que por ahí sí puede entrar oxígeno. No, vamos a pasteurizar, pero va a entrar oxígeno en algún punto. Los que son de cierre hermético son los precisos para esto. Y al final le topan, ¿no es cierto? Le tapan. Y si no se hace para abajo, quiere decir que la pasteurización estuvo correcta. Y la práctica 2 es idéntica. Es más fácil porque no vamos a fermentar. Van a blanquear o escaldar el producto. Recomendación. Escaldar una hortaliza por vez, no mezcladas porque cada una tiene su tiempo. Pero bueno, como nosotros no estamos investigando el tiempo de cada una, pueden ponerles ahí todas, no importaría. Pero sí, siempre recuerden, calentamos el agua y ponemos los alimentos ahí 1 minuto. O sea, no le dejamos ahí todo el tiempo porque puede cambiar mucho la textura, los sabores, los aromas, un montón de cosas mientras va subiendo la temperatura. Aquí la idea es inactivar enzimas, nada más. Y a veces no es necesario tampoco, si es que está bien lavada y desinfectada, no pasa nada. Por ejemplo, la cebolla y el ajo, no pasa nada si no tiene un proceso de blanqueo por su composición normal. El ajo, tomate, manzana puede cambiar su pulpa, su textura, entonces también será su sentido común, depende de lo que vayan a hacer. Pueden poner muchas vegetales ahí. Yo he visto que el ají, por ejemplo, queda bastante bien porque el ají suele perder con el vinagre su composición picante, pero sus compuestos picantes van a los otros vegetales, por ejemplo. Entonces, hay una buena mezcla ahí de sabores con ají, con pimiento. Entonces, simplemente escaldan y de ahí hacemos lo mismo. Se prepara el líquido de gobierno, el vinagre, que si quieren le ponen sal o no. Se puede poner especias y envasamos exactamente igual. Lo ideal es que, como tienen que hacer este diagrama de flujo, que hagan el diagrama de flujo, o sea, se centren en lo que hay que hacer y al mismo tiempo se puede hacer todo, ¿no es cierto? Puede tener hirviendo el agua, esterilizando, puede estar calentando el vinagre, puede estar ya teniendo también agua hirviendo para la pasteurización y hago todo al mismo tiempo y se hace súper rápido. Como consejos o recomendaciones, si alguien quiere hacer pepinillos, los pepinillos que suelen poner en las hamburguesas, esos que son medios agridulces, se recomienda que el líquido de gobierno sea 3% de sal, 7 de azúcar, 40 de vinagre y el resto de agua. Obviamente, si van a hacer esos pepinillos en conserva, que son los pickles, esos no a fermentación, porque si los fermentan, se van a hacer mucho más ácidos y quizás no quedan tan bien. O sea, esos, si alguien quiere hacer, debería hacerlo, pero en la práctica sin fermentación. Después de envasar, dar la vuelta y enfriar el envase, la tapa quedará completamente firme. Si no queda completamente firme, en la pasteurización debería quedar completamente firme. Y para revisar eso, simplemente hay que aplastar la tapa y ver que no se vaya para abajo. Si no se va para abajo, es que lo envasamos perfecto. Para la fermentación, cierto, utilizar agua de botellón, porque a las bacterias lácticas no les gusta mucho el cloro que está en el agua de la llave, entonces quizás con ese cloro ahí no les gusta hacer mucho ácido láctico. Entonces mejor darles lo que a ellos les gusta y es un agua que no tenga
precisamente una cantidad un poquito elevada de cloro. No es que tenga mucho cloro tampoco, pero las bacterias les gusta estar en su ambiente casi siempre perfecto. Porque también, como les decía, son seres vivos y si a una fermentación yo le doy lo que le gusta, la bacteria va a hacer lo que tiene que hacer y no va a encargarse de hacer otras cosas. La sal permite la inhibición de algunas bacterias y el crecimiento de otras. Eso también es importante, por eso se usa mucha sal, porque las bacterias lácticas les gusta la sal, entonces si yo tengo una presencia de sal, solamente van a estar lácticas y voy a permitir que se genere ácido láctico y ese es un método de conservación también. El martes hablaremos un poquito más a fondo de cómo se da químicamente la fermentación láctica, o sea, cómo ese azúcar se transforma en ácido láctico de una manera súper sencilla dentro de una bacteria. Pero lo vamos a ver porque creo que es importante por lo que estamos viendo en esta materia, porque luego, igual, la siguiente clase vamos a hablar de cerveza y ahí vamos a tener fermentación alcohólica, por ejemplo. Entonces, es importante entender las fermentaciones. Y cuando hablemos de queso también vamos a hablar de fermentación láctica. Entonces, aquí lo interesante es, más que nada, darle un método de conservación al producto y entender que cualquier producto, si yo le pasteurizo, sobre todo productos líquidos, fermentados, voy a tener un producto que dura mucho más tiempo, porque yo elimino microorganismos, tengo un cierre hermético. Es más o menos como una cerveza pasteurizada puede durar 30, 50 años tranquilamente, no van a ingresar microorganismos de ahí. Sí pueden cambiar los sabores, olores, un montón, precipitación de proteínas, pero microorganismos de ahí es imposible porque tengo un cierre hermético y yo lo envasé eliminando cualquier tipo de microorganismo, así que ahí no va a existir ningún problema. Sí, y al final sería lo mismo, o sea, bueno, en la semana 11 tendremos la exposición y el video en la semana 12. Estamos semana 7, o sea, todavía hay bastante tiempo. 7, 8, 9, 10, 11, ahí 3, 4 semanas más o menos. Entonces, lo puse igual la primera clase para que tengamos más tiempo. Sobre todo porque la fermentación dura 5 días. Ah, cierto, y esa otra recomendación. No dejen tal vez para el último porque lo más recomendable en este producto es que se macere un poco. O sea, digamos que ya hacemos el sin fermentación, lo envasamos y al siguiente día lo como. Va a ser, el sabor casi no va a variar, o sea, va a ser como que yo le ponga vinagre encima del vegetal. Lo ideal sería por lo menos 5 o 6 días que esté macerándose ahí, intercambiando con compuestos el vegetal con el vinagre, con lo que va saliendo, entrando, porque hay intercambio ahí de sustancias volátiles. Entonces, sería lo mejor para probar y igual, si es que pueden, como en algunas exposiciones vi, que quedó y es lo mejor, porfa, háganle probar en su casa, o sea, pongan, no sé, en la comida, por ejemplo, en un almuerzo ponen un poquito, que prueben y nos dicen qué tal les quedó. Es interesante, o sea, esto no es alguien que, o sea, esto no va a coger a alguien y se va a comer un montón, ¿no es cierto? Porque es ácido, es agrio, pero tiene un saborcito súper distinto, o sea, es agradable para muchas personas, entonces, por ejemplo, en un almuerzo comer un poquito es agradable. Yo me acuerdo que fui, bueno, no recuerdo el nombre del pueblo, pero fue un pueblito en España cuando vivía allá. Y en ese pueblo era una tradición consumir, que tú te sientas en un restaurante y que te pongan una conserva encurtida. En todos lados, o sea, te sentabas y te ponían ahí, y distintos vegetales, dependiendo el local. Entonces uno estaba ahí sentado y siempre comía un poquito de eso. Y por ejemplo, ya si pedía algo de comer, un almuerzo, te ponían igual, siempre, encurtidos, y uno mientras comía un poco se comía un pedacito, porque es agrio, o sea, no se puede comer mucho. Y quedaba, a mí me gustaba mucho, por lo menos a mí me gusta mucho. No es algo que te puedes comer ahí un montón de encurtidos por su acidez y porque son fuertes, pero esa mezcla de sabores entre agrio con la comida suele quedar bastante bien. Entonces la idea es igual que prueben en su casa, o sea, no tienen que cocinar obviamente, sino simplemente en el almuerzo que vayan a tener, ponen un poquito y que prueben y nos cuentan qué tal quedó. Y por eso mejor que queden, mientras más días vaya pasando mejor, porque mientras más días se sigue macerando más, sigue intercambiando ahí compuestos. Aunque el que ya tiene fermentación normalmente ya ha cambiado su estructura y su sabor. Por ejemplo, si es que yo pongo un brócoli a fermentar con fermentación ácido láctica, normalmente el brócoli se suaviza un montón, cambia su textura y se lo pudiera comer sin cocinar, por ejemplo. O el rábano igual, puede quedar súper bien porque esta fermentación láctica
hace que se haga mucho más suave el alimento, permite que se rompa algunos enlaces de fibra y el alimento se hace más suave. Entonces, un brócoli o un rábano que normalmente hay que cocinar, se pudiese comer ahí tal vez directamente y estaría bastante seguro porque es ácido. Entonces, ahí no hay ningún problema con la inocuidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta práctica. Ya voy a subir las diapositivas porque tienen que hacer el diagrama de flujo como la otra vez, pero es más para lo que les digo, ¿no es cierto? O sea, uno escribe el diagrama de flujo y ya lo visualiza. Entonces, cuando ya va al laboratorio o al lugar donde voy a hacer mi práctica, yo ya sé estructuralmente, sistemáticamente qué debo de hacer y cómo hacerlo más rápido. Por eso es importante los diagramas de flujo. Y bueno, cierto, justo antes de empezar la clase abrí para que puedan verla, porque vi que no íbamos a tener tiempo, la revisión del examen, porque creo que no estaba al inicio, ¿no es cierto? Entonces ya le puse, entonces pueden ver ahí la revisión. Igual ya voy a abrir el de ciencia y tecnología. La próxima la pongo directamente en el examen. Solo que a veces en la configuración es súper amplia y como ya viene hecha, a veces ya simplemente creo que ponemos de forma directa y por eso no lo pueden revisar. Pero bueno, qué bueno que me avisaron. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la práctica. ¿Queda alguna duda? Ya, si es que, por ejemplo, le abren el envase en la fermentación, solamente es abrir y cerrar. La idea es que salgan los gases que puede generar. A veces no se generan muchos gases, pero a veces puede ser que sí, y esa presión puede hacer que nos explote la tapa. Puede ser, no es común, pero pudiera pasar. Entonces, para evitar, mejor. Pero si la abren es simplemente abrir y cerrar. Estas son bacterias anaerobias facultativas, entonces no les afecta mucho la presencia de oxígeno. Otra vez que se cierra, se vuelve a crear un ambiente anaerobio y pueden trabajar de manera correcta. Entonces no hay problema con abrir y cerrar ese rato. Es más que nada para que salga si es que hay algún tipo de gas ahí medio complejo.